Ya. Bien, vamos a empezar con la segunda clase. Vamos a continuar con el tema de graficar funciones o señales. Este es el primer ejercicio, el cual nos pide graficar a escala la siguiente señal. La señal es una señal de corriente que es igual a 5 veces la exponencial elevado a t más el exponencial elevado a menos t por el seno de 50 por t más 70 grados. Este es el enunciado. No creo que haya muchas preguntas aquí, pero como les había explicado en la anterior clase, lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios es separar por funciones. Al exponencial elevado a t le voy a llamar función 1, a este le voy a llamar función 2 y al seno la función 3. Y voy a proseguir dibujando cada función por separado. Primero la función 1, que es e elevado a t. Bueno, aquí lo he escrito la función como, en vez de tener la e elevado a t y e elevado a menos t, le llamo ya función 1 más función 2 por la función 3, que es el seno. Y todo esto multiplicado por la constante, que es 5. Ahora, si queremos, este 5 lo podríamos poner dentro de la función seno. Eso ya depende de ustedes. Yo lo he vuelto de esta manera. Y voy a empezar dibujando la función 1, que es e elevado a t. O sea, esto es e elevado a t. Y aquí tengo t. El eje de las ordenadas, perdón, de las abscisas va a ser el tiempo, el de las ordenadas va a ser la función. Y como conocemos ya, el e elevado a t tiene esta forma. Ahora, la función 2 es lo mismo, pero con la diferencia de que tenemos un signo negativo en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que la función se va a invertir en el eje y, digamos, o en el eje de las ordenadas, que es este, el que lo voy a dibujar ahorita con rojito, y todo esto se va a volver un espejo. Todo lo que está con rojo se va a volver un espejo, y lo que está aquí se va a reflejar en sentido contrario, y lo que está aquí se va a reflejar en sentido contrario. Entonces vamos a tener en el f menos t una gráfica de esta manera. O sea, la misma gráfica, pero al revés. Bueno, aquí no logro atinarle, pero ustedes me entienden. Para no complicarme aquí rayando, lo estoy dibujando aquí. Esta es la función e elevado a menos t. Entonces ya tengo et y e a la menos t. Lo siguiente que voy a hacer es sumar estas dos funciones. ¿Cómo voy a sumar? Aquí tengo las dos funciones y lo que hago es, a ver si analizamos, aquí se eleva exponencialmente, por algo es una exponencial, pero antes del 0, o sea, en esta recta que voy a dibujar, el valor es menor a 0, menor a 1, por lo tanto, no va a afectar tanto a este lado, pero en este punto que es 1 y en este punto que es 1, la gráfica se va a volver 2. O sea, si aquí lo tengo, lo voy a dibujar primero manualmente y luego les voy a mostrar la gráfica. Aquí voy a tener exactamente en tiempo igual a 0, voy a tener 1 más 1, se va a volver 2. El resto de esta parte va a empezar a subir poquito porque es una suma, pero se va a mantener similar porque la mayoría de lo que se suma es menor a 1. O sea, se va a tener algo así. Y de este lado va a ser parecido, del lado negativo. Y voy a tener una especie de parábola cuya función es e elevado a t más e elevado a menos t. ¿Entienden lo que he hecho aquí o les estoy mareando? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, para que se vea mejor, la función como respuesta me va a dar esta, la suma de estas dos funciones, la suma de e elevado a t y de e elevado a menos t, va a ser una especie de parábola. Pero como punto mínimo va a ser este, el 2. Porque aquí tenemos que 1 más 1 va a ser 2, y luego de aquí va a empezar a subir, y de aquí igual va a empezar a subir, tanto en el lado positivo como en el negativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por si acaso, esto les estoy explicando porque en la práctica, si más no me equivoco, hay dos ejercicios que tienen esto. No es el mismo ejercicio, pero son parecidos. O sea, ya tienen esto de como chanchullo. ¿Está todo claro? Ya. Imagino también que Grover les ha explicado esta parte. Bueno, no necesariamente este ejercicio, pero o sea, les ha de explicar ya graficar también. Ya, voy a continuar. Y ahora voy a proceder con la función 3, que era el seno, que era esto. Los 70 grados lo voy a volver en radianes. ¿Cómo vuelvo los grados en radianes? Por si no se acuerdan, esto es prefita, pero les voy a explicar ahorita. Tengo que multiplicar por
2pi y dividida entre 360 grados. O si quieren por pi y dividir entre 180, eso ya depende de ustedes. Al realizar esta operación me va a salir que 70 grados es igual a 7pi sobre 18. Obviamente si lo ponen en la calculadora les va a dar un valor numérico, ahorita no estoy consciente de cuánto será, tal vez sea 1 punto algo, 2 punto algo, no sé. Pero yo lo estoy manejando de esta manera, 7pi sobre 18. Y este va a ser mi desfase. Bueno, no es el desfase, pero eso les va a ayudar a encontrar el desfase. Y ahora voy a hallar su frecuencia angular. La frecuencia angular es la constante que está multiplicando al tiempo, en este caso 50. Si tengo la frecuencia angular, entonces puedo hallar el periodo. El periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Tengo la frecuencia angular que es 50, por lo tanto lo reemplazo, lo pongo a la calculadora y me sale que el periodo es 125,66, aquí me lo he comido, milisegundos. Este es el periodo, 125,66 milisegundos, no segundos, aquí me he rayado, esto es mil, es por 10 a la menos 3. Esta parte ha quedado claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Si no quieren hablar, tampoco les voy a pedir que hablen por el micrófono, pueden escribir por el chat que yo los voy a leer. Ahora, si no tienen dudas, voy a continuar. Como les digo, en aquí hallamos la frecuencia angular, con la frecuencia angular hallamos el periodo, con el periodo nos vamos a ayudar para graficar la señal seno. Ahora, voy a factorizar el 50. De aquí, estoy factorizando el 50, o sea, estoy haciendo esto. Por lo tanto, aquí abajo va a estar un 50 dividido. Multiplicando por el 18 me va a dar 900. Por si alguien no se ha dado cuenta por dónde sale el 900, es de esta manera. Estoy factorizando el 50 y me sale 7pi sobre 900. Ahora hallo el desfase. Y este desfase es menos t0 va a ser igual a esto, que en este caso es 7pi sobre 900. Entonces digo, menos t0 es igual a 7pi sobre 900, el menos va a pasar al lado derecho, y el 7pi sobre 900 lo voy a poner en la calculadora. Entonces me sale que el desfase va a ser, o sea que va a empezar en menos 24,43 milisegundos. Aquí ya está con milisegundos. Y con estos dos datos voy a proceder a graficar el seno. Dibujo una señal seno con un desfase de menos 24,43. Ese valor, aquí esta gráfica está en segundos, por si acaso, esto está en segundos, pero aquí mis datos están en milisegundos. Esto, por ejemplo, en menos 24,43 va a ser aproximadamente menos 0,02443, algo así. En este caso yo lo he vuelto milisegundos porque el ingeniero solo quiere dos decimales, y para que se pueda apreciar mejor, ¿no? Pero como en la gráfica está en segundos, se va a ver de esta manera. Como pueden darse cuenta, si lo miran en este punto, aquí está empezando. O sea, está entre el 0.2 y 0.3, que sería aproximadamente el 0.024. El periodo es 125,66 milisegundos, aquí igual me lo he comido el mili. Entonces, ¿qué significa eso? Que desde este punto hasta aquí tienen que pasar 125 milisegundos. O sea, con las decimales, ¿no? 125,66. Eso nos está indicando que cada ciclo va a tener 125,66 milisegundos. Esta es la manera de graficar los senos. Un coseno es similar. Obviamente que el desfase ya empezaría aquí arriba, ¿no? O sea, aquí estaría el punto máximo en vez de empezar con el 0. Con este valor, ahora me dibujo la señal de e elevado a t más e elevado a menos t. Aquí tengo la señal. Y lo único que tengo que hacer es aquí dibujar su reflejo en negativo. A ver, aquí lo voy a hacer. Aquí tengo la señal e elevado a t más e elevado a menos t. Y aquí tengo que dibujar inferiormente el negativo de esta función, que va a ser menos, abro paréntesis, e elevado a t más e elevado a menos t. Y aquí dibujo la señal seno. Aquí tiene un desfase de, como les dije, menos 24. O sea, por ejemplo, aquí va a ser menos 24.43 milisegundos. En este caso, digamos, el dibujo en milisegundos. Aquí va a empezar el seno. Y ya tengo que dibujar siguiendo la onda, o sea, siguiendo como tope esta función. Del lado negativo lo propio, así iría creciendo mientras más se aleja. Y así sería la manera de dibujar esta función
del seno multiplicando por e elevado a t más e elevado a menos t. Esto lo estoy borrando. Y así sería gráficamente. Obviamente aquí la función del seno tiene una frecuencia muy alta y por eso está aquí en el orden de los milisegundos. Pero como les digo, esto lo que estoy ahorita resaltando con rojo, esto va a ser la función e elevado a t más e elevado a menos t. Y del lado inferior va a ser lo propio, pero con signo negativo. Abro un signo negativo y va a ser menos, abro paréntesis, e elevado a t más e elevado a menos t. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que he dicho ahorita? ¿O alguna duda? ¿O todo está claro? Ya. Voy a asumir que todo está claro. Entonces aquí tenemos esta parte de la respuesta. O sea, no hemos multiplicado todavía por el 5. Tenemos la función 1, que era e elevado a t, más la función 2, que es e elevado a menos t, por el seno de 50t más 70 grados, el cual va a tener esta forma. Ahora, al multiplicar la constante, ¿qué va a pasar? En el eje de las ordenadas, todo se va a multiplicar por 5. Nos va a dar la misma función, con la diferencia de que aquí, en vez de 2 y menos 2, voy a tener 10 y menos 10. Aquí en vez de 4 y menos 4 voy a tener 20 y menos 20. Aquí en vez de 6 y menos 6 voy a tener 30 y menos 30. Si se dan cuenta, es la misma señal, con la diferencia de que aquí ya la escala ha cambiado, en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro? Como les digo, he visto, Sí. o sea, yo he presentado un ejercicio con este e t más e a la menos t, y he visto que Grover igual les ha dado un ejercicio en la práctica. Hablando de la práctica les voy a entregar terminando la clase, les voy a pasar, pero los que están, creo que la mayoría debe estar igual en el grupo de Grover, tal vez también, mejor dicho, y él también, o sea, tal vez ya lo tienen de ese lado. De todos modos, yo igual les voy a pasar por WhatsApp, y por si alguien no lo tiene. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en vez de 5 sería menos 5? Si en vez de 5 sería menos 5. Sí. Ya, ¿Cómo se resolvería en ese caso? ya. A ver, voy a retroceder. En el caso de si fuera menos 5, les sugeriría que al menos lo metan aquí con la función seno. ¿Por qué? Va a ser igualito, con la diferencia de que va a ser al revés esto. Va a ser así. O sea, lo rojo ya sería la función. Se invertiría. Y al momento de multiplicarlo por la et más e a la menos t, todo lo que está aquí con azul sería al revés. O sea, este ciclo sería negativo, este ciclo sería positivo. Lo único que pasaría es que pondría al revés la función seno, pero nada más. O sea, lo que está arriba se pone abajo, lo que está abajo se pone arriba, pero seguiría el mismo, o sea, los mismos topes. No se van a pasar de estas funciones e a la t más e a la menos t, que serían como sus... se me ha ido el nombre de este tipo de funciones, pero no van a sobrepasar esta función e a la t más e a la menos t. Nunca va a sobrepasar esto. A menos que la multiplique por una constante, ¿no? Pero en ese caso, como les he dicho aquí, solo va a cambiar la escala. O sea, en este caso, por ejemplo, a ver, no... A ver, sí, con rojo, a ver, lo voy a dibujar. Sería la misma función, pero invertida, de esta manera. O sea, todo igualito, solo que al revés. ¿Está entendido o no te Sí, está logra? bien, Auxi, gracias. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O alguna otra duda? A ver, aprovechando la pregunta que ha hecho la compañera. A ver, aquí suponiendo yo tengo una función n. Cualquier función así. Este es f de t. Un momentito, por favor. Ya. Suponiendo esto es f de t. Ahorita me he inventado una función. Cuando lo vuelvo f a f de menos t, cuando estoy poniendo todo, digamos, me estoy inventando la función. Cuidado, piensen que lo que voy a escribir es esta función. Pero suponiendo esto es t al cubo más 3
t menos e a la t. Digamos, me estoy inventando como les digo. Esto va a ser e a la t. Si aquí hago otra función f de menos t, significa que todo lo que tiene t se vuelve negativo. Esto sería menos t al cubo más 3 de menos t menos e a la menos t. O sea, todo lo que tiene t se vuelve negativo. ¿Y qué pasa cuando vuelvo negativo todas las t? O sea, aquí le pongo el menos. Esta función va a tener un reflejo en el eje de las ordenadas. O sea, todo esto se va a invertir. Suponiendo sería algo así. Más bien, ya no sería... Bueno, ¿lo entienden, no? O sea, todo lo que está en este lado se va a pasar a este lado. Y todo lo que está en este lado se va a pasar en este lado, teniendo como espejito lo que estoy ahorita resaltando otra vez. Esto pasa cuando le ponemos un signo negativo a la variable. Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de ponerle a la variable el signo negativo, yo le voy a poner a la función? Algunos se han confundido en la anterior clase con eso. Si yo digo que esto es menos f de t, lo que va a pasar es que se va a reflejar en el eje de las abscisas. Entonces todo esto va a ser al revés, pero de esta manera. Sería algo así. Y su reflejo sería al revés. O sea, en el eje de las abscisas, todo lo que está en arriba se va abajo y todo lo que está abajo se va arriba. Cuando lo cambio a la variable, o sea, cuando le pongo el signo negativo en la variable, todo lo que está a la derecha se pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda se pasa a la derecha. Suponiendo que aquí más le pongo un signo negativo, entonces todo esto sería así. A ver, lo voy a dibujar con otro colorcito. Sería algo así ya. No sé si me estoy dejando entender, pero ya sería, este sería menos f de menos t, porque lo he invertido tanto en el eje x como en el eje y. En este caso el rojo solo sería f de menos f de t, y esto sería f de t, tal cual, o sea, sin ningún cambio. Estas cositas tienen que estar conscientes, digamos, de cambiar el signo a la variable, de qué pasa cuando le cambio el signo a la función. O sea, cuando le cambian el signo a la función, todo lo de arriba se pasa abajo y todo lo de abajo se pasa arriba. En el caso de aquí, si le pusiéramos un menos, todo lo de arriba se va a pasar abajo, todo lo de abajo se va a pasar arriba, nada más. Si le pongo el menos a la variable, todo lo de la derecha se pasa a la izquierda y lo de la izquierda se pasa a la derecha. ¿Ha quedado claro lo último que he dicho? Otra cosa también, si no me creen, digamos, o no entienden bien, les sugiero también que puedan usar graficadoras. O sea, no necesariamente les digo que se compren una calculadora graficadora, que en internet ahí ponen la función y les va a dar la gráfica. Y ahí jueguense, suponiendo, aquí ponen seno de 50t, les va a dar una forma. Le ponen el menos, debería invertirse. Si aquí agarran, por ejemplo, con este seno, un cachito lo cambiaré de color, con este seno, si le ponen menos seno de 50t más 70 grados, lo único que debería pasar si solo agarran esta función es que se invierta, todo lo de arriba abajo, todo lo de abajo arriba. Ahora, a ver, agarren seno de 50, aquí menos póngale, más 70 grados, y lo que debería pasar es lo que les he comentado, de que, no, en aquí debería ser diferente, de este lado tendrían que ponerle el menos, ¿dónde está? De aquí. Bueno, jueguense como les digo, pongan otros signos, sí, o sea, no debería cambiar nada. Si aquí le ponen menos, debería invertirse en el eje Y. Bueno, debería de derecha a izquierda pasar. Si le ponen otras cosas, ¿no? O sea, jueguense como les digo. Así van a ver cómo funcionan exactamente las gráficas. Que pónganle un menos a la T, porque alguno, como en la anterior clase, un compañero ha dicho, si tengo esta señal mu y aquí tengo un menos, digamos menos de T, ¿por qué no se simplifican? Se simplifican cuando es señal par, digamos, por ejemplo. No, cuando es señal par, por ejemplo, que el signo no importa, cuando es impar sí se pueden simplificar, y cosas así. Practiquen esa parte de señales, que eso deberían haber llevado igual en cálculo 1, si no me equivoco, o en álgebra, no recuerdo bien, pero señal par, señal impar, eso han llevado en pref. Digamos, donde el menos no importa cuando está dentro de la función, o donde se importa, o donde se puede sacar. Ahora, si no es par ni impar, entonces la función no va, o sea, tienes que respetar este menos, por ejemplo. Esas cositas practiquen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda más antes de empezar con el siguiente ejercicio? Ya, voy a empezar con el segundo ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la señal de tensión, voltaje en función del tiempo,
calcular el factor de amplitud. Ya, aquí tenemos la señal. Y lo primero que nos damos cuenta es que su periodo es 8. Aquí agarro mi reglita y veo hasta dónde se repite la misma señal. O sea, si corto esto en 8, en 16 debería repetirse lo mismo, en menos 8 debería ser lo mismo. Eso significa que su periodo es 8. Entonces ya tengo el periodo. Prosigo. Si esta es una señal coseno, si se dan cuenta, es una señal coseno que se ha desfasado menos 2 en el eje de las... En el eje Y, lo voy a llamar así para que no se confundan, que es el eje de las ordenadas. O sea, ha bajado 2 unidades. En vez de estar en 0, en vez de empezar en 1, empieza en menos 1, que significa que ha bajado de 1 a 0 y de 0 a menos 1. Entonces va a ser una señal coseno menos 2. O sea, es su desfase en el eje de las abscisas. Perdón, de las ordenadas. Ahora, como sé que es una señal coseno y tengo su periodo, puedo hallar su frecuencia angular. La frecuencia angular es 2pi sobre el periodo. ¿De dónde sé esto? Porque les he dicho anteriormente que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Entonces, despejo, la frecuencia angular pasa aquí a multiplicar y el periodo pasa a dividir y tengo esta ecuación. Si tengo el periodo, entonces esto me va a dar igual a 2pi sobre 8. El 2 con el 8 se van a simplificar y me sale que la frecuencia angular es pi cuartos. Ya tengo la frecuencia angular. Ahora, bueno, aquí lo he hecho de esta manera. Aquí está que la frecuencia... entonces, dibujo que mi señal de voltaje en función del tiempo va a ser igual a coseno, la frecuencia angular es pi cuartos por el tiempo, menos el desfase que es 2. Y ya tengo la función, ya tengo la señal. Solo tengo eso. No he resuelto todavía el ejercicio, porque el ejercicio me pide el factor de amplitud. Bien, ya tengo la señal. Ahora, recuerdo que el factor de amplitud es voltaje máximo sobre el voltaje eficaz y viendo aquí visualmente, veo que el valor máximo del voltaje es menos 1. Este es el máximo, no sobrepasa este punto. Y este punto es menos 1. Si hubiera aquí, digamos, un piquito así, y fuera 1.25, menos 0.25, digamos, entonces este sería el máximo, pero no, el máximo es este, que es menos 1, porque es una señal coseno. Ahora, como ya tengo el valor máximo, tengo que hallar el eficaz. Para el eficaz, recordamos que el voltaje eficaz, o el valor eficaz, mejor dicho, es igual a la raíz de 1 sobre el periodo de la integral evaluada de 0 al periodo de la función elevada al cuadrado. ¿Cuál es la función? Coseno de pi cuartos por t menos 2. Esta es la función. Reemplazo los valores que tengo. El periodo es 8 y la función es coseno de pi cuartos por el tiempo menos 2. Esta función lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí tengo un binomio que lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué significa? El primero al cuadrado, como es signo negativo, menos el doble producto de ambos términos, 2 por 2, 4, coseno de pi cuartos, es esto, más el doble producto de el segundo al cuadrado, que es más 4. Y recuerdo esto, un coseno al cuadrado es igual a 1 más el coseno doble del ángulo que tiene el coseno sobre 2. Entonces, este coseno cuadrado de pi cuartos se va a volver 1 más coseno de 2 por pi cuartos por el tiempo sobre 2. Ya, aquí tengo 1, el 1 está aquí, más coseno de 2 por pi cuartos, 2 por pi cuartos por el tiempo sobre 2. Menos 4 coseno de pi cuartos por el tiempo. Aquí, como les digo, me olvidé el 4. Aquí ya está, ya no me olvido de aquí. Más 4. Prosigo. En este caso aquí tengo una constante, aquí tengo una constante. 4 más 1 medio es 9 medios. Aquí voy a tener 1 medio de coseno de pi medios por t, porque 2 por 4 es 1 medio. Digo, 2 dividido entre 4 es 1 medio. Menos coseno de pi cuartos por el tiempo. Y ahora procedo a evaluar. Luego procedo a realizar la integral. En este caso la constante no la voy a tocar, aquí es 1 medio. La integral de coseno es seno de pi medios. Pero aquí tengo una constante, por lo tanto la constante lo paso a dividir.
pi medios abajo. Esto tengo que evaluar de 0 a 8. Menos 4 coseno de pi cuartos. La integral de coseno es seno. Aquí tengo una constante que es pi cuartos, por lo tanto pi cuartos va a pasar al denominador. Más 9 medios, en este caso es una constante. La integral de una constante me va a dar una variable evaluada de 0 a 8. Ya, aquí ahora lo único que tengo que hacer es evaluar. Aquí la raíz de 1/8, que esto hasta ahorita no lo he tocado, abro paréntesis, 1/2 de, aquí en vez del tiempo tengo que poner 8. 8 por pi dividido entre 2, seno de 4pi, menos, en vez del tiempo pongo 0, entonces me va a quedar menos seno de 0, porque 0 por cualquier número da 0. En el denominador se va a mantener el pi medios, menos 4, que es la constante, por seno de t es 8, t dividido entre 4 es 2, 2pi, menos seno de 0, porque el 0 por cualquier número va a dar 0, menos seno de 0, dividido entre pi cuartos. Y por último, más 9 medios por t, que va a ser, perdón, la variable evaluada de 8 a 0, en este caso va a ser 8 menos 0. Seno de 4pi, 0. Seno de 0, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 0, 0. 0 menos 0 va a dar 0. 0 menos 0 va a dar 0. 0 por cualquier número es 0. 0 por cualquier número es 0. Solo me va a quedar 9 medios por 8 menos 0. 8 menos 0 da 8. El 8 con el 8 se van a simplificar. Me queda raíz de 9 medios. Lo pongo a la calculadora y me sale que el valor eficaz es 2,12. Ahora, ¿por qué me ha dado un valor positivo si la gráfica está en el lado negativo? A ver, ¿quién me puede decir? Le voy a regalar puntos porque como hemos quedado, vamos a regalar puntos con el auxiliar Robert. Porque la función estaba elevada al cuadrado, ingeniero. Digo, perdón, auxiliar. Ya, ¿cuál es tu nombre, por favor? Cabrera. Ya, Yamil Mario Cabrera, ¿verdad? Sí. Dame un cachito, me voy a anotar porque luego me voy a... Ingeniero, mientras tanto, del anterior ejercicio no sí le comprendí todo, pero cuando era e elevado a la t más e elevado a menos t, ha habido una reflexión sobre el eje del tiempo. ¿Eso siempre se va a cumplir? A ver, perdón, estaba anotando tu nombre. ¿Me puedes volver a repetir tu pregunta? Era sobre el anterior ejercicio, recién estaba pensando, cuando teníamos la función e elevado a la t más Ya, e elevado a la menos t, ya, en la gráfica usted hizo la reflexión de esa función, sí. tuvo una reflexión. ¿Siempre se va a cumplir eso o en algún caso no se va a cumplir? Cuando sea seno y coseno sí se va a cumplir porque... O sea, cuando es seno y coseno sí se va a cumplir y no necesariamente con esta función, con cualquier función. Por ejemplo, a ver aquí, suponiendo que en vez de e a la t más e a la menos t fuera una función... Bueno, voy a dibujar cualquier función, ¿ya? A ver, suponiendo tengo esta función, que es así, y aquí se va al 0, digamos. Si esto está multiplicado por una función seno, se va a reflejar de esta manera, igualito, o sea, va a tener esa reflexión y el seno ya lo tengo que dibujar aquí adentro. ¿Esto por qué es? Porque el seno generalmente siempre es un número multiplicado por 1, o sea, su mayor valor del seno como tal va a ser 1, igual del coseno. Entonces, lo único que va a cambiar es que va 1 menos 1, 1 menos 1, obviamente con valores intermedios, ¿no? 1, 0, hasta menos 1. Entonces, esta función siempre va a ser el tope, porque 1 por cualquier número es el mismo número. Pero como este número va oscilando entre 1 y menos 1, entonces va a ir subiendo y bajando entre esos valores. Y cuando llegue al menos 1, en esa misma función, por ejemplo en aquí, no va a poder llegar a este punto, pero va a llegar a su negativo. Entonces por eso se refleja, para que no te pases de sus límites. No sé si me dejo entender. Muchas gracias, Axi, me aclaró la duda. En el examen tenemos que hacer todos estos pasos o directamente tenemos que mostrar la última gráfica, o tenemos que hacer primero la gráfica de a a la t, e a la menos t, después la multiplicación, o directamente la última gráfica que tendríamos que hacer en el examen. Tienen que demostrar cómo han hallado la gráfica. O sea, si suponiendo, esta es la pregunta, por ejemplo, y ustedes dibujan esto, o sea, bueno, no sé ahorita dónde está la gráfica. Bueno, a ver, espérame un ratito. Suponiendo esta es la pregunta y ustedes directo muestran esto, el ingeniero les va a preguntar de dónde han sacado eso. O sea, tienen que demostrar que han sacado la gráfica. O sea, tienen que seguir los pasos que vean necesarios. Porque tampoco yo creo que ustedes se acuerden todo, ¿no? O sea, en este caso, digamos, traten de demostrar todo lo que puedan sin malgastar su tiempo. Por ejemplo, en aquí e a la t y a la menos t, lo dibujan dos veces, o sea, rápido, tac, tac. No pierden ni 10 segundos dibujando estas dos funciones.
O sea, traten de demostrar cómo han hallado, porque, por ejemplo, como les digo, si tienen esta función, justo entrado este mismo ejercicio al examen, y ustedes directo dibujan esto, y el ingeniero va a decir de dónde han sacado, se han copiado, no vale nada. Vayan demostrando todo lo que puedan. Ahora, si hay algo, digamos, donde están un poquito más hábiles, digamos, por ejemplo, en el seno, digamos, tal vez no sea necesario que haya en el periodo y todo esto, ya lo puedan hacer un poquito más rápido, pero tienen que mostrar, digamos, que este punto existe, cuál es este punto. Porque tampoco, digamos, van a dibujar un seno cualquiera y decir es la función. Que tienen que mostrar, digamos, este seno aquí tiene este punto porque he hallado su desfase y su periodo es tantos. Eso más que todo les va a pedir el ingeniero. O sea, demuestren todo lo que van a hacer, pero tampoco es necesario que hagan todos los pasos así con extensamente, ¿no? O sea, si es que, a ver, no sé, aquí considero que lo he hecho medio compacto, o sea, no he hecho mucho, digamos, aquí es algo que copiar las mismas funciones no va a ser necesario. Digamos, estas dos funciones, por ejemplo, en el examen agarran un eje de coordenadas, dibujan a la t, a la menos t, ponen que sumados va a dar esto, y tienen que tener como punto de referencia este 2. ¿Por qué? Porque 1 más 1 es 2 y aquí tienen 1 y 1. Digamos, están demostrando que han sumado y que va a dar esta gráfica. En aquí, el seno, digamos, hayan la frecuencia angular, hayan el periodo, hayan su desfase, y luego dibujan un seno diciendo este es su desfase. A ver, esto lo voy a borrar. Dicen este es su desfase, aquí va a empezar, aquí este 0, su periodo es tantos, aquí su periodo es tantos, su periodo es t, y al momento de graficar solo muestran este puntito, ¿no? Porque va a estar demostrando aquí, digamos, que está con un periodo t, pero ya tienen este punto que es t0, y como les he mostrado aquí va a ser 5, 10 y menos 10 porque está multiplicado por 5. O sea, esas cositas, digamos, tienen que mostrar, digamos, los puntos, digamos, máximos y mínimos que van a llegar, o sea, los valores que han hallado, y no saquen todo de golpe, como les digo, o sea, muestren cómo han hecho el procedimiento, porque si no el ingeniero va a pensar que se han copiado. O sea, estas cositas, digamos, generalmente traten de empezar de una función básica, por ejemplo, del seno aquí, digamos, si es que no lo quieren hacer de esta manera, digamos, dicen seno de t, entonces aquí luego lo ponen seno de 50t y grafican eso. Si quieren, luego aquí le sacan el desfase con más 7 pi 900 y ya pueden hacer con ese desfase más y así dibujarlo de la manera que lo vean conveniente. En eso, como les digo, no saquen datos de golpe. Eso el ingeniero no va a querer, porque va a pensar que se han copiado. Y tampoco se compliquen mucho demostrando. Por ejemplo, de aquí, creo que en la anterior clase les he mostrado seno de t, luego le multiplico la frecuencia angular, luego lo desfase, digamos, mucho lío. En aquí ya directo lo hacen un seno ya desfasado y con su periodo tal. Gracias, Auxi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario? ¿Dónde está? Disculpe, sí, ¿Sí? de la gráfica justamente anterior que acaba de mostrar. ¿De esta? Sí, ¿tiene valor máximo? No. O sea, eso de valor máximo estamos hallando en funciones periódicas. El seno sí es periódico, pero aquí ya no es periódico, si se dan cuenta. O sea, no hay un rango donde se repita, porque esto va aumentando, si se dan cuenta. O sea, si su valor máximo sería infinito, porque a ese punto va a llegar. Ah, muy bien, Auxi. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya me perdí dónde estábamos, creo que por aquí. Ya. Antes de continuar, ¿alguien tiene otra pregunta o alguna otra duda? Pase. ¿Alguien ha dicho algo? Perdón. Ya, voy a continuar. Como les digo, aquí tengo el valor eficaz, ya hemos hallado, y el valor máximo ya teníamos. Entonces el factor de amplitud es valor máximo sobre el valor eficaz. O sea, este ya tengo. Solo es reemplazar valor máximo es menos 1, valor eficaz es 2,12. Bueno, aquí ya lo he reemplazado, lo pongo a la calculadora y me sale que el factor de amplitud es menos 0,47 y esta es mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio o del anterior, así como han hecho? Ya. Este es el último ejercicio que estoy haciendo de señales, o sea, de factor de amplitud, factor de forma. Y, a ver, recomendaciones que les puedo dar. A ver, aquí.
algo que me olvidé explicarles antes y que me han preguntado también. Si tengo una señal seno, ¿cuál es su factor de forma? Y la mayoría ha caído en esto. Tienen el periodo t y el valor medio, que va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí tengo un área positiva y aquí tengo un área negativa. Y como la señal seno es una señal periódica y aquí, o sea, es simétrica también, digamos, en su lado positivo y negativo, o sea, esto va a ser un área A y esto va a ser un área B, que son iguales con signos negativos, se van a simplificar y va a ser que el valor medio es 0. Para evitar ese problema, en una señal triangular, senoidal o rectangular, lo que tienen que hacer, o sea, yo lo hago de esta manera, hay otros que rectifican la señal. ¿Cómo es eso de rectificar? Lo vuelven de esta manera, lo vuelven todo positivo, sin elevar al cuadrado, se lo vuelven como su valor absoluto y de esto le sacan el valor medio para hallar el factor de forma de una señal senoidal, rectangular o triangular, digamos. Yo lo que hago también, o sea, para mí es un poco más sencillo, es, bueno, depende de ustedes, ¿no? O sea, si esto les parece más sencillo también está bien. Yo agarro y solo saco el periodo de la mitad, o sea, digo t medios y solo saco el valor medio de este lado positivo. E igual les va a dar el valor del factor de forma de una señal senoidal. Como les digo, esto igual me han preguntado varios, no les había dicho en clases, pero se resuelve de esta manera. O sea, o bien pueden rectificar la señal volviéndolo todo positivo, o bien solo agarran el lado positivo de este lado. Ahora, suponiendo es una señal triangular, ¿no? Creo que en la práctica 2 había una señal triangular así, y su periodo creo que era este. Podían hacer de la misma manera, o bien rectificar la señal y aquí lo volvían esto positivo y hallaban el valor medio de eso, o hallaban el valor medio de este ciclo positivo. Eso ya dependía de ustedes, pero esa era la manera de hallar su factor de forma de estas señales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Antes de empezar con el siguiente ejercicio. Entonces, si el valor medio nos resulta 0, significa que tenemos que encontrar o el, ¿cómo se dice? El periodo, partirlo por la mitad y recién encontrar un número. Sí, esto pero solo en las señales, digamos, senoidal, cosenoidal, triangular, cuadrada. Porque en eso no más van a tener problema de que son simétricos, lo mismo es arriba que lo mismo abajo, digamos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, digamos, creo que hay en la práctica un ejercicio medio así, digamos, donde aquí hay digamos. Esta es la función y luego se repite. O sea, en este caso no sería muy raro de que pase lo mismo, ¿no? Si es que les pide factor de forma. Pero en la señal senoidal, cuadrada, que estas señales con esto sí trabajamos en laboratorio. O sea, sí vamos a tener una fuente que te dé una señal senoidal. O sea, por ejemplo, hallar esta función con una fuente es medio complicado, digamos, que tendríamos, ¿no? Tendría que ser una fuente muy actualizada para poder generar esta función. Pero en cambio, senoidal, cuadrada y triangular sí tenemos, y es la manera de hallar su factor de forma de estas señales. O sea, para hallar su valor medio solo agarramos un semiciclo positivo o lo rectificamos y lo tomamos como si todo fuera positivo. Solo en esos casos. Bien, Auxi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda o algún comentario? Ya. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio, el cual nos indica si tenemos la corriente es igual a 20 por 10 a la menos 1 coseno de 2000 por t más 45 grados, estos son amperios, calcular el gráfico a escala de la tensión sobre el capacitor C. Pues tengo un capacitor y le estamos metiendo esta corriente, dice. ¿Cuál va a ser el voltaje que va a pasar, o sea, que va a caer sobre el capacitor? Y nos dan el valor del capacitor, que es igual a 40 microfaradios. Si ya han llevado esto, bueno, dicen que han acabado el tema 3, sabemos que el voltaje que cae sobre un capacitor es igual a 1 sobre su capacitancia por la integral de la corriente respecto al tiempo. ¿Lo ven? Así que reemplazo la corriente en la integral. O sea, aquí no es cuadrado, no es nada, más bien copio tal cual esta función aquí. 20 por 10 a la menos 1 coseno de 2000t más 45 grados. 20 por 10 a la menos 1, 20 entre 10, esto me va a dar 2. La capacitancia es 40 microfaradios, aquí me noto 40 micros, o 40 por 10 a la menos 6 si quiere.
Y la integral de coseno 2000 por tiempo más pi cuartos. La integral de coseno es seno. En aquí 2 dividido entre 40 me va a dar 20 por micro es 10 a la menos 6 por, como les digo, la integral de coseno es seno de lo que tengo adentro, y en este caso el 2000 me va a pasar como se va a pasar al denominador. Ahora, si alguien no recuerda por qué este 2000 va aquí abajo, si derivo el seno, es una derivada en cadena, no recuerdo bien cómo se llama eso, pero primero tengo que derivar la función de afuera, que es el seno, y luego la función interna que tiene, que es el 2000 por el tiempo más pi cuartos. En este caso es una constante y me va a dar 0, y del 2000 por el tiempo, su derivada va a ser 2000, y por eso aquí tengo un 2000, para que cuando salga ese 2000 se simplifique y me dé la señal coseno tal cual, por si acaso. Por eso sale ese 2000, no sé. Eso, como les digo, es cálculo 1, tienen que practicar ustedes. O sea, no es una teoría bien. O sea, no les estoy pidiendo que estudien ecuaciones diferenciales, digamos que es una materia un poco más complicada, pero un poquito los conceptitos básicos de cálculo 1 de derivadas y de integrales para que no se compliquen en estas cosas. Ya. Aquí tengo 2000, este 10 a la menos 6 va a pasar al numerador y lo pongo a la calculadora. 10 a la menos 6, esto se van a simplificar los ceros, me va a dar 100 dividido entre 4. 100 dividido entre 4 es 25. El seno lo voy a mantener tal cual, seno de 2000 por tiempo más pi cuartos. Y esta es la función del voltaje del capacitor. Ya tengo la función del voltaje del capacitor. Ahora nos han pedido graficar. El voltaje máximo en este caso va a ser 25. ¿Por qué? Porque el seno como punto máximo siempre va a tener un 1 y como punto mínimo va a tener un menos 1. En este caso, si está multiplicado por 25, 25 por 1 va a ser 25 y el mínimo va a ser menos 25. Lo único que va a cambiar por este 25 va a ser la escala. El seno como tal va a ser igual. Entonces ya tengo el voltaje máximo y también tengo su frecuencia angular, que es 2000. Con esta frecuencia puedo hallar el periodo. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular, en este caso es 2000, 2pi sobre 2000, y poniendo la calculadora me sale que el periodo es 3.14 milisegundos. ¿Se dan cuenta? Sí, pues es pi dividido entre 1000, pues es el valor de pi en milisegundos, en este caso 3.14 milisegundos. Ahora, para hallar el desfase, lo que hago es factorizar el 2000. Factorizo el 2000 del tiempo y del pi cuartos. En este caso tengo que dividir por 2000. 2000 por 4, 8000. Y esto va a ser igual a menos T0. Entonces, despejo el menos, con esto lo paso a multiplicar con signo negativo, menos pi sobre 8000, lo pongo a la calculadora y me sale que el desfase va a ser en menos 0.39 milisegundos. Bien, entonces grafico. Aquí tengo la señal coseno, no, perdón, la señal seno, que es la que estoy graficando. Pero, veo, el voltaje máximo está en 25. El mínimo va a estar en menos 25. O sea, si es que no me creen, aquí es 22, 24 y aquí es 25 y 6 hitos. Ahí está el valor máximo. El desfase. El seno empieza en 0. Entonces tiene que ser menos 0.39 milisegundos. Si aquí lo veo, este es 0.01, estaría un milisegundo. Entonces sería 0.2 milisegundos, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8 milisegundos. En aquí 0.4 milisegundos más o menos, que sería 0.39, está cerca de 0.4, como pueden ver ahí está empezando la señal. Ahí sería su desfase, y ahora el periodo tiene que ser 3.14, o sea, agarro de un punto y tengo que llegar hasta el otro punto y tiene que ser 3.14. En este caso ustedes también podrían agarrar de aquí, que es donde empieza, y ver que hasta el punto donde acaba, que es aquí. Si ustedes quieren verlo a escala, digamos, pueden, o sea, deberían ver que es 3.14 milisegundos. No les voy a pedir que vean eso, pero les voy a pedir aquí que me crean. O sea, es la manera en la que se grafica
esta señal senoidal, y esta sería la respuesta del ejercicio. Como les digo, aquí ya tendrían que mostrar estos datos, digamos, al ingeniero. Voltaje máximo es 25, aquí está el punto donde empieza, es menos 0.39, y aquí dibujaríamos el periodo es 3.14, y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Como pueden ver, aquí ya es más sencillo, porque en el capacitor, o sea, no le vamos a meter una señal, o sea, realmente que no sea seno, generalmente seno y coseno es lo que se le mete. Ahora, digamos, puede darse que en el examen tal vez el ingeniero les ponga una señal medio rarita, pero tampoco va a ser tan complicado, digamos, o sea, solo tienen que seguir este modus operandi si es que les pidieran el voltaje y les dan la corriente de una señal rara, hayan la integral, tal cual, no se hagan líos, o sea, como en los anteriores ejemplos, y luego lo grafican. Pero en la mayoría de los casos, en especial cuando son circuitos, van a ser senos y cosenos, en la mayoría de los casos. Sería muy raro que el ingeniero ponga otro tipo de señal. Ahora, no les voy a decir que nunca va a pasar, pero el 80% de los casos va a ser señales senos y cosenos, yo creo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de este ejercicio? Ya, nadie tiene preguntas. Está sencillo, ¿no ves este tema? Y este es el último ejercicio que voy a realizar el día de hoy, el cual dice: para la red, si estas son impedancias, son bobinas, si L2 es igual a L3 y es igual a 2 veces L1 y es igual a 30 milihenrios, determinar el valor eficaz de el voltaje X. Si tengo que la corriente es igual a T tercios menos 1 sobre 3 pi coseno de, y aquí tengo el coseno. Ya, por ejemplo, aquí ya, digamos, es diferente, ¿no? Porque aquí tenemos un T tercios, no es solo un coseno, como les había dicho anteriormente. En este caso, ya tienen que practicar un poquito más, digamos, de las capacitores, bobinas, resistencias. Tenemos que estar conscientes de que cuando las bobinas están en serie, se pueden sumar. Entonces digo que una bobina equivalente a esas dos bobinas va a ser igual a la suma de la bobina 2 más la bobina 3, porque están en serie. 30 más 30 va a ser 60. ¿Por qué? Porque L2 y L3 aquí son iguales y tienen el valor de 30 milihenrios. Y aprovechando que ya estoy tocando esto, agarro y digo 2 por la bobina L1 es igual a 30 milihenrios, por lo tanto despejando me sale que la bobina L1 tiene el valor de 15 milihenrios. Ya tengo el valor de la bobina equivalente y de la bobina 1. Y este sería mi nuevo circuito, que las dos bobinas lo he sumado y me sale una bobina equivalente. Ahora, digo, ¿qué corriente va a pasar sobre esta bobina, la bobina equivalente? Para eso uso divisor de corriente, que es una ecuación que nos dice que para hallar la corriente en una bobina, o también de las resistencias, en este caso, digamos, si quiero hallar de esta bobina L1, suponiendo que es L1, ¿cómo se explico? El divisor de corriente que quiero hallar, digamos, en una rama, tengo que poner el 1 sobre esa rama, o sea, que en el caso de la bobina L1, y abajo sumar todas las ramas, en este caso L1, digamos, más L2, más L3, más L4, más todas las bobinas que hayan en paralelo, multiplicado por la corriente total, y es el divisor de corriente. En este caso, digo, si quiero hallar la corriente I1, que es de la bobina equivalente, entonces tengo que poner 1 sobre la bobina equivalente, sobre, y aquí abajo tengo que sumar todas las ramas de bobinas, 1 sobre la bobina equivalente, más 1 sobre la bobina 1, ya no hay más ramas, por lo tanto solo son estas dos, y lo multiplico por la por la corriente total. Ahora, L1 va a pasar aquí a multiplicar, L equivalente va a pasar aquí a multiplicar, en el denominador del denominador voy a tener L1 por L equivalente, esas dos se van a simplificar, la L equivalente se va a simplificar con la de este denominador, y el L1 va a pasar a multiplicar al numerador. O sea, de esta manera me va a salir esta ecuación.
Si no me creen, háganlo ustedes en su cuaderno, o saquen un screen, o saquen una foto y ustedes resuélvanlo, que de aquí les va a dar esto. Y reemplazo. Digo, la bobina 1 es igual a 15 milihenrios, o sea, 15 milis, en el denominador 15 milis más 60 milis. Aquí podría simplificar los milis, me quedaría que 15 sobre 15 más 60, por I. 15 sobre 15 más 60, aquí sería 15 sobre 75 y 15 sobre 75 es un quinto, entonces la corriente que pasa por esta rama va a ser un quinto de la corriente total. Entonces, tengo el valor de la corriente total, la divido entre 5. Pues aquí tengo la corriente, abro paréntesis y lo pongo entre paréntesis multiplicado por un quinto. Esta es la corriente que va a pasar en esta rama. Ahora, recuerdo que el voltaje de una bobina es igual al valor de henrios que tiene la bobina por la derivada de la corriente respecto al tiempo. En este caso, tengo el valor de voltaje es igual a 30, que sería, ¿dónde está? ¿De dónde está? 30. Ya, ahorita me voy a recordar. L3 es 30. Ah, sí, me estoy rayando. 30 milis, eso sí me lo he puesto, por la derivada de la corriente respecto al tiempo, que es todo esto, un quinto de tercios menos 1 sobre 3 pi, coseno de todo esto. Derivo. El 1 quinto va a salir afuera, va a ser 30 milis dividido entre 5, va a ser 6 milis. Derivada de t tercios va a ser 1 tercio, menos 1 tercio de pi por derivada del coseno es menos seno. Entonces el signo se va a volver positivo, por eso le cambio de menos a más. El coseno se vuelve seno, y adentro lo mantengo pi medios por t más 3 pi medios. Y ahora derivo lo de adentro, que es la regla de la cadena que les había comentado. Entonces digo, derivada de pi medios por t, pi medios, más derivada de 3 pi medios es una constante, me va a dar 0, entonces más nada. Y ya tengo la derivada del voltaje, o sea, ya tengo la derivada de la corriente. Entonces solo me dedico a despejar o reordenar. En este caso, 6 por 1 tercio me va a dar 2 más 1 tercio de seno de pi medios, o sea, esto es milis, o sea, aquí, como les digo, me he olvidado del mili, lo voy a poner aquí afuera. 6 dividido entre 3 va a ser 2, más 3 por 6, digo 3 por 2 va a ser 6, con este 6 se van a simplificar, este pi con este pi se van a simplificar, y me va a quedar seno de pi medios por t más 3 pi medios. Como les digo, aquí me he olvidado, todo esto está en milis. Y ahora procedo a hallar el valor eficaz, que es lo que me está ya preguntando el ejercicio. Ya tengo la función, ahora tengo que hallar su valor eficaz. En este caso, tengo que elevar la función al cuadrado. T es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? Pi medios. Pi con pi se simplifica, 2 por 2, 4, y este es mi periodo. Ahora, valor eficaz va a ser igual a, abro paréntesis, aquí como les digo me olvido del mili. Ya, y hay bueno, esta integral creo que mucho se repetí, con la diferencia de que ahora es seno. Ya, la voy a hacer porque es seno. Ya, aquí tengo el valor eficaz es igual a 1 sobre t, tengo esta función, aquí lo he reemplazado. Aquí tengo binomio al cuadrado, 2 al cuadrado más 4 seno de pi t más 4 pi medios más seno al cuadrado de pi medios t más 4 pi. Voy a ignorar el mili, van a disculpar, es que como les digo me he olvidado y aquí cada rato ponerle me está mareando, pero al final voy a ver en qué afectaba. Si no, también pueden verlo ustedes, bueno, pero ya, ahorita lo voy a revisar yo bien exactamente dónde afectaba. 2 por 2, 4, más 4 seno, esto es el binomio al cuadrado, y con esto lo que tenemos que hacer, aquí tenemos un seno al cuadrado. Cuando tenemos
una señal trigonométrica al cuadrado tenemos que tratar de, bueno, con un seno o un coseno lo tenemos que poner, tratar de que su exponencial sea 1. Así que seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno de 2 veces ese ángulo sobre 2. Esto les han debido enseñar en cálculo 1. Bueno, desde prefa les han debido enseñar, pero han usado más en cálculo 1. Y esto reemplazo en aquí. O sea, en vez de seno pi medios t más 3 pi medios, me va a quedar 1 menos coseno de 2 por el ángulo pi medios t más 3 pi medios. Aquí 4 más 1 medio, como en el anterior ejercicio va a dar 9 medios. 4 seno pi medios por t más 3 pi medios, aquí se va a mantener. Más, en este caso, me lo comí el menos, estaría menos aquí. Menos coseno de 1 medio, el 2 con el 1 medio se van a simplificar en estos dos, me va a quedar coseno de pi por t más 3 pi por 1 medio. Y ahora sí procedo a resolver la integral. 9 medios, su integral le ponemos la variable que es t, vamos a evaluar de 0 a 4, más 4. Integral del seno es menos coseno. Aquí le pongo el menos coseno y su ángulo se mantiene. Lo único que tengo que sacar es su frecuencia angular, que lo voy a poner en el denominador, que es pi medios. Y lo evalúo de 4 a 0. Aquí, como les dije, era menos. La integral del coseno va a ser seno. Sin ningún signo, sigue siendo positivo. Y aquí lo copio del ángulo tal cual, que va a ser pi por t. O sea, esto no tiene que existir, estos medios. Y aquí tendría que ser pi. Aquí miren, me he rayado harto en este ejercicio, así que lo estoy corrigiendo. Ya. Ahora procedo a evaluar. En este caso, aquí es obvio, ¿no? T evaluado en 4 y 0 va a ser 4 menos 0. En el caso de este menos coseno, va a ser menos coseno de 4 por pi sobre 2, va a ser 2 pi, más 3 pi medios, más coseno de 0 por t, aquí solo va a ser 0, más 3 pi medios. En este caso no podemos decir que todo esto va a ser tomar un valor, porque aquí tienen un desfase. Más, en este caso, como les dije, era menos seno de pi por t, en este caso en vez de 2 va a ser 4, porque aquí me he rayado y le divido entre 2, y aquí solo va a ser 3 pi, menos seno de 0 más pi, más 3 pi. No va a influir en el resultado, así que no se preocupen en eso. Ya, aquí, algo que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de un coseno siempre es 2pi. Entonces, si le sumo aquí 2pi más 3pi medios, y aquí tengo coseno de 3pi medios, deberían tener el mismo valor. Si no me creen, alguien agarre su calculadora y le invito a que ponga menos coseno de 2pi más 3pi medios, así tal cual, escriban esto, todo lo que está aquí en el numerador, y les debería dar 0. ¿Por qué? Porque el periodo de un coseno es 2pi. Y lo único que he hecho es al ángulo aumentarle 2pi. Por ejemplo, a ver, aquí voy a dibujar un coseno. Este es el coseno. Coseno de 2pi, digamos, este es su periodo 2pi. Y aquí tengo 3pi medios. Suponiendo 3pi medios es aquí. Si le aumento 2pi a ese valor, debería ser igual por aquí. Y deberían tener el mismo valor, con la diferencia de que aquí le estoy poniendo negativo y aquí está con positivo. Ahora, si no me creen, ahorita invito a cualquier escéptico que agarre y escriba en su calculadora e coseno de 2pi más, obviamente en radianes, ¿no? Si no está en radianes, pónganle 360 grados, menos coseno de 2pi o 360 grados, de acuerdo a si está en radianes o si no está en radianes, más cualquier valor, digamos 6, yo lo estoy poniendo por ejemplo, más coseno de 360 grados más 6. Y les va a dar 0. Porque como les digo, este tiene periodo 2pi y al aumentarle 2pi a este valor va a ser el mismo resultado. O sea, este resultado va a ser x y este resultado también va a ser x, con la diferencia de que este es más y este es menos, y se van a simplificar. En el caso del seno va a pasar lo mismo, por eso les he dicho que aquí no iba a afectar ese error que cometió al dividirlo entre 2, porque aquí es 4pi, no es 2, aquí es 4. ¿Y qué pasa? Es lo mismo, es el periodo por 2, o sea, en vez de verlo el de aquí, vamos a ver el de que está en el siguiente ciclo, o sea, 2 ciclos después, pero va a tener el mismo valor. Entonces, seno de 3pi menos seno de 3pi
sería lo mismo. O seno de 4pi más 3pi menos seno de 3pi va a ser, van a tomar el valor, digamos, en este caso y en este caso y, con la diferencia de que este es más y este es menos, igual se van a simplificar y estos dos me van a dar 0 y 0. Y me quedaría que, bueno, aquí no lo he simplificado todavía, o sea, lo que les digo aquí, como este es el periodo, o sea, lo puedo sacar, o sea, puedo omitir que le he aumentado el periodo al seno y me va a dar seno de 3pi menos seno de 3pi, o en este caso, en vez de coseno de 2pi, eso lo omito y me va a quedar seno de coseno menos coseno de 3pi medios más coseno de 3pi medios. Ahí se van a simplificar. Y me va a quedar 1/4 más 9 medios por 4. 9 medios, o sea, raíz de 9 medios y es 2.12 voltios. Ahora, en este caso, como les había dicho, lo que me he olvidado era el mili, ¿no? ¿Ve? A ver dónde está el mili, dónde he entrado. El mili está en el voltaje, por lo tanto, en el valor eficaz debería salir esto con... O sea, con la raíz se va a simplificar y saldría, o sea, todo estaba con mili elevado al cuadrado, o sea, mili al cuadrado. Por la raíz se volvería otra vez mili y quedaría aquí 2.12 milivoltios. Ese sería el error, si más no me equivoco, lo único que influiría, porque, como les digo, aquí estaría mili al cuadrado, con la raíz se van a simplificar y me va a quedar aquí, bueno, aquí sería mili al cuadrado, y al sacar la raíz se volvería 2.12 milivoltios. Y ese sería el valor eficaz de este ejercicio. Creo que cometí varios errores en esta presentación, o al menos en este ejercicio de la presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. O sea, ahorita, digamos, lo que les dije, invito a cualquiera que agarre una señal seno, se dibuja, y digo, digamos, agarro cualquier punto n, o sea, este va a ser x, digamos, aquí va a tener valor de x, suponiendo este valor de y. Si agarro 2pi más y, debería llegar aquí, este debe ser 2pi más y, debería tener el mismo valor de x, porque ese es el periodo de una señal seno. O sea, a eso me refiero de que no va a influir. Si aquí agarro 4pi más y, va a tener el mismo valor x. Eso han debido ver en trigonometría, pero no sé si están 100% conscientes de esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? A otra cosa también, si es que no me creen, otra cosa que pueden hacer, si es que no tienen una calculadora a la mano, esto separarlo como si fueran dos ángulos, digamos, ángulo alfa y ángulo beta, y hagan suma de ángulos en un coseno, los cosenos del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero, pues menos por seno del segundo. Y el 2pi va a anular el del seno, y en el coseno se va a volver 1, y va a quedar coseno de 3pi. Otra forma que tienen para demostrar eso. En este caso del seno, lo mismo. Seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por coseno del segundo. Cuando seno sea 4pi va a ser 0, entonces cuando coseno sea 4pi va a ser 1, y el seno va a ser 3pi medios, o 3pi, o el ángulo que tenía. Y es otra forma de demostrar de que el periodo se va a simplificar, o sea, es como que no existiera. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? O los he hecho volar ahorita con lo que he dicho. A ver, otra pregunta al azar. Bueno, no al azar, otra pregunta ahorita que quiero saber si pueden responderme igual por puntos. Hemos dicho que la señal seno tiene como periodo 2pi, ¿no? ¿Ve? Voy a dibujar aquí con rojito. Este va a ser pi, este va a ser 2pi. La señal coseno es lo mismo. Aquí con amarillo lo voy a dibujar. De esta señal, ¿cuál sería su periodo? Bueno, imaginemos que tienen el mismo valor, ¿no? Aquí esto va a ser pi, este va a ser 2pi. Suponiendo que todo está simétrico, ¿no? Que todo mira hasta ahí. ¿Cuál sería el periodo de la señal en amarillo? O sea, sería una señal seno rectificada.
Su periodo sería pi nomás. Pi nomás. Está bien. Esteban Limachi Torres eres, ¿verdad? Sí, Oxy. Por si acaso, hagan sus prácticas igual. O sea, cuidado, piensen que esto es en vez de una práctica. O sea, es nota extra que les puede ayudar si es que han cometido errores en sus ejercicios de alguna práctica. O si les ha faltado algún ejercicio, por ejemplo, presentan tarde una práctica. O digo, para no presentar tarde, son 10 ejercicios y solo logran hacer 8. Con estos puntitos pueden recuperar lo que les ha faltado, ¿no? Porque aunque no crean, o sea, a veces por nota del auxiliar pueden terminar mal. O sea, no por nota del auxiliar, ¿no? Sino que debería ser regalo los 10 puntos. Pero muchos no aprovechan y a última hora nomás se dan cuenta que con los 10 puntos aprueban, pero no han hecho las prácticas o les faltaba algo y es rato recién se están preocupando. O sea, es mejor que traten de asegurar los 10 puntos de auxiliatura y luego no estén preocupándose por eso. Eh, Voy a dejar de grabar, pero un ratito.